En un mundo tan convulsionado, ¿cómo sabemos que estamos tan cerca de la venida de Cristo? Hoy quiero que nos acompañes en este maravilloso estudio que tiene que ver con el capítulo de Mateo 24, un capítulo sin duda muy importante para el tiempo que vivimos. Mateo 24 posee características que debemos de entender antes de analizarlo. Leamos el capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Debemos tomar en cuenta que Mateo 24 está escrito especialmente para la iglesia. Cristo dirigió su sermón a sus discípulos más cercanos, a los creyentes. ¿Qué sentido tendría que un incrédulo escuchar el sermón de Mateo 24? No tendría ningún sentido, porque son señales para los creyentes, para nosotros que hemos creído en su venida. En segundo lugar, Mateo 24 presenta un orden de eventos cronológicos. Cristo presentó en su sermón escatológico el orden exacto en que ocurrirían cada uno de los eventos. Esto es importante que lo notemos porque nos ayudará mucho a centrarnos en el tiempo que vivimos. En tercer lugar, las señales que Cristo predijo irían de menos a más, irían aumentando. Pero es importante que notemos también que no se cumplirán las señales en todo lugar. Quizás serán sectorizadas, en algún lugar habrá guerras, en algún lugar habrá hambres, en otro lugar habrá temor por desastres naturales. O sea, las señales estarán sectorizadas, pero seguramente vendrán de menos a más. Eso es importante que lo notemos para avanzar en nuestro estudio. Mateo 24 posee tres dimensiones. Quiero compartirlas contigo. En primer lugar, posee una dimensión espiritual. Cristo apuntó a señales que tenían que ver con la parte espiritual de los que viviríamos en este mundo. En segundo lugar, también posee una dimensión político-social. Cristo apuntó a señales que tendrían que ver con el hombre que habita acá, con la parte política, con la parte social, con el hambre, con los desastres naturales. En tercer lugar, también Mateo 24 posee una dimensión moral. Cristo habló mucho en cuanto a la moralidad en su sermón allí delante de sus discípulos, y hoy queremos avanzar en este tema. Ahora, ve conmigo a Daniel capítulo 12, verso 4. Dice la Escritura: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. El tiempo del fin, según Daniel, se abrió con el aumento de la ciencia. Esto no tiene que ver con la tecnología específicamente. Daniel está hablando del aumento del conocimiento de las profecías, porque él apuntaba al hecho de que cuando el fin comenzaría, había una gran explosión a nivel espiritual en el mundo. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Fíjense que luego de un gran lapso de tiempo que el poder católico apostólico romano dominó el mundo, luego de 1798, al caer este poder, comenzaron a aparecer muchas denominaciones. Por ejemplo, en el año 1700, 1800, aparecieron los bautistas. Luego, entre el 1700, 1800 y 1900, aparecen los pentecostales. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hacen su aparición en el año 1830. Luego los metodistas en el año 1840, liderizados por Guillermo Miller, consiguen una gran profecía que impulsa el movimiento adventista que fue creado y formado en el año 1863. Los testigos de Jehová, por ejemplo, aparecen en el año 1881. Vemos que fenomenalmente, luego que cayera el poder católico apostólico romano, hace su aparición una gran cantidad de denominaciones que todas portan un mensaje, todas dicen tener la verdad, todas dicen ser la iglesia que predica el evangelio eterno y que tiene el último mensaje para la tierra. Pero inmediatamente Cristo presenta en su Sermón del Monte una gran advertencia.
Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy día, solo en los Estados Unidos de América, hay más de 30,000 denominaciones. Todas dicen tener la verdad. Y en mi programa de radio, la pregunta que más me hacen es: hermano Oliver, ¿por qué si hay una Biblia, hay tantas iglesias cristianas? ¿Por qué hay tantas denominaciones tan diferentes? ¿Cuál es la verdadera? Es una gran pregunta, pero Jesús dice como primera señal: mira que nadie te engañe, porque Él sabía que esto ocurriría, mis hermanos. Ahora, para complicar mucho más el cuadro espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para los últimos días, el 31 de marzo de 1848 hace su aparición el espiritismo. De manos de Kathy Fox y Lea Fox aparece un movimiento que no es nada nuevo, simplemente está haciendo cambios y reformando sus antiguos métodos para hacerlos más actuales en cuanto al mundo en que vivimos, el espiritismo moderno. Elena G. de White escribió sobre esto: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4 al 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Satanás ha estado preparándose. Y hoy vemos cómo el espiritismo ha logrado entrar en todos los ámbitos de la vida. En Hollywood, cada día se producen miles de películas que tienen conexión con el espiritismo. ¿Qué decir de la entrada de la santería en el mundo? El Feng Shui y todos estos movimientos orientales. Todo apunta, mis hermanos, a que Satanás está sacando todo su arsenal para el tiempo final. Así como en los días que Cristo visitó la tierra, hoy Él está activando todos los sistemas espirituales para atacar a la iglesia de Dios. En Mateo 24:11, Cristo añadió: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aparte de tener estos engaños espirituales que tienen que ver con la falsedad de Hollywood, con el espiritismo moderno, con los mediums apareciendo en televisión, con personas que dicen tener el poder de leer la mente, de conocer el futuro, con la interrupción de todos estos sistemas espirituales que hasta en la política están metidos. Ahora también Cristo añade que se levantarían falsos profetas que tratarían de engañar a la iglesia. Y hoy día esto está más que nunca activo. Elena de White escribió: me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros, y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es la voluntad para Él. Es increíble que en la parte espiritual, Cristo dedicara en Mateo 24 3 advertencias sobre el mismo tema: el engaño. Debemos ser cuidadosos, mis queridos hermanos, ya que no por nada Cristo hace énfasis en este tema. En Mateo 24:23, Cristo ahora añade: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24 apunta a un gran engaño que Satanás quiere hacer: aparecer en medio de los hombres, aparentando ser Jesús, con poder curativo, con la capacidad de impactar la mente más preparada, que quizás no espera una cosa similar. Satanás está preparado para hacer una gran aparición, de tal manera que engañaría, si fuera posible, a los escogidos.
pero Cristo dejó claras advertencias. Por ejemplo, dice la Escritura que todo ojo le verá. Jesús debe aparecer en todo el mundo. Si aparece en China, también en Venezuela. Si aparece en Estados Unidos, también en Argentina. En todo lugar, todo ojo le ha de ver, no por televisión ni satélite. En segundo lugar, Cristo no tocará esta tierra. Dice el apóstol Pablo que en el aire le recibiremos. Así que si tú ves a alguien con poderes sobrenaturales, con una gloria excesiva e increíble, pero que anda en la tierra caminando con los líderes mundiales, ese no es nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, vienen grandes engaños espirituales. Satanás está preparado para la guerra final. ¿Y tú estás preparado para ese momento? La situación política, social, económica, la situación del mundo en los últimos días será muy difícil. Jesús, luego de presentar en su sermón el punto espiritual, lo que hablaba de cómo estaría el mundo a nivel espiritual, luego el Señor añadió otro grupo de profecías o características que rodearían nuestro mundo y tiene que ver con la vida del ser humano aquí. Y quiero que notemos lo que dice Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Una de las señales que Cristo dejó muy clara y con gran evidencia fue que en los últimos días habrían vientos de guerra. El mundo estaría convulsionado por el terror de la guerra. Habrían batallas en diferentes lugares. No habría paz en nuestro planeta. Y fíjense que, siguiendo el orden cronológico que hemos estudiado, luego de la aparición de cientos y miles de iglesias que todas hablan de tener la verdad, luego de la aparición del espiritismo y del repunte que ha hecho en el mundo, también debemos hablar de las guerras. Y no es coincidencia que en el año 1914 hasta el año 1919 explotara la Primera Guerra Mundial, trayendo mortandad en el mundo. Justamente luego de la aparición de todas estas denominaciones viene la Primera Guerra Mundial. Terminada, no vino la paz. Apareció la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 al año 1945. Tal cual Cristo lo presentó, así ocurrió. El mundo estaría convulsionado y hoy día no ha mejorado la situación. Luego de la caída de las Torres Gemelas, el mundo entró en pánico. El terrorismo comenzó a tomar fuerza. Ya no hay un lugar donde se respire la paz. El mundo está lleno de terror. Hay guerra, el aire de guerra se huele en todas partes. No hay seguridad en este planeta. Por eso Elena de White escribió lo siguiente: vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indiscutible la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes alevosas. Tremendo, un cuadro perfecto de los días que estamos viviendo. Miedo sería la palabra que describiría nuestros días. Ir a un aeropuerto, estar en una plaza, ya no es como antes. El mundo ha cambiado. Todo indica que nuestro Señor Jesucristo está viniendo por segunda vez. Ahora, pero no solamente esto. Noten cómo la sierva del Señor, apuntando a los últimos días, dio con claridad en cuanto a lo que estaría ocurriendo, a los eventos finales que estarían sacudiendo el mundo. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas.
Buenas noches y mucha atención, que al menos 77 muertos y 120 heridos deja un atentado terrorista en Francia. En pleno día de la independencia, un camión embistió a una multitud. El hecho ocurrió en Niza. Horas antes, el gobierno francés había levantado el estado de emergencia decretado en noviembre pasado tras el ataque que dejó más de 130 muertos. Un cuadro perfecto de los días finales. Los profetas hablan y debemos escuchar sus voces. En los días finales habría anarquía, problemas políticos, habrían discusiones por cualquier cantidad de situaciones, habría terrorismo, hombres malvados buscarían quitar la vida de hombres, mujeres y niños, haciendo el mal, destruyendo, matando con armamento, atropellando a personas sin misericordia, simplemente por ser dominados por el poder de Satanás. Esos son los días que estamos viviendo. Querido amigo, debemos despertar. Son días finales. Esto no nos puede llevar al punto de sentirnos tranquilos, acostumbrados. No, hermano Oliver, no debe usted ofuscarse ni preocuparse. Estas son cosas normales de la vida. No, querido amigo, esto ha ido de mal en peor. No podemos acostumbrarnos a un mundo que está en decadencia, en destrucción. Satanás, con un cuentagotas, quiere poco a poco llevarnos a la costumbre de vivir en un mundo lleno de maldición, lleno de mentira, lleno de asesinatos. Este no es el mundo que Jesucristo nos dejó. Esto es un mundo que va a su final. Y debemos, hermanos, hoy, tú que me estás mirando, despertar a esta terrible pesadilla, levantarnos, levantar nuestra voz, comenzar a predicar, porque sin duda el tiempo es un tiempo final, un tiempo donde la tierra llega a su mismo final. En Mateo capítulo 24, verso 7, Cristo añade otra declaración. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya hemos visto que en el plano espiritual Cristo advirtió que las cosas no irían bien. Y hemos visto cómo Satanás ha cumplido su agenda. También estamos viendo cómo en lo político hay guerras por doquier. Los países están alborotados, hay temor, hay angustia, el terrorismo y los homicidios parecen ser el pan de cada día. Tanto que en mi programa he tomado la decisión de cada día referir una noticia, porque cada día hay una noticia que apunta al final de los tiempos. Pero ahora Jesucristo también habla en cuanto a la vida del ser humano como persona que habita este planeta. Este planeta está enfermo. Estamos llenos de enfermedades. Por todos lados las enfermedades están acabando con la vida del hombre. Y no es de extrañarnos, mis hermanos. El Señor advirtió que esto ocurriría también. Hoy día, por ejemplo, el cáncer debería ser declarado una pandemia mundial. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que está acabando con el hombre. Los problemas renales, los problemas de circulación sanguínea, los infartos, todo apunta a que el hombre se está autodestruyendo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Elena de White advirtió: Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra, y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Pestilencias, enfermedades, Satanás dañando todo el aire, los vegetales. Todo apunta, mis hermanos, a que el hombre está en graves aprietos. Sin duda, nuestro estilo de vida, apartado de lo sano, también colabora para que poco a poco nos dañemos en cuanto a nuestra salud. Las enfermedades están por doquier. Increíblemente, el mundo juega económicamente con ellas, sacándole su mejor provecho. Pero sin duda, esta es una señal del fin de los tiempos. ¿Y qué decir del hambre en el mundo? ¿Sabías tú que hoy 795 millones de habitantes en el mundo no han ingerido ningún alimento? ¿No han tomado nada para comer? Es increíble lo que estamos viviendo. El mundo convulsionado por el hambre.
Aquí en Venezuela, inclusive, estamos viendo partes de estas señales. Hace ya un buen tiempo, la crisis está pegando fuertemente a Venezuela. Anteriormente era sencillo conseguir alimentos, hoy día no. Hoy día no se consiguen alimentos, o si hay, son muy costosos. La gente está mendigando, buscando comida entre la basura. La crisis que está tocando a Venezuela es una crisis muy dura. Pero no solo Venezuela, también en África hay situaciones difíciles. En Asia hay millones que se acuestan sin comer. Aquí en Centroamérica y en Sudamérica la situación es compleja. Cristo apuntó al cuadro del fin y lo hizo perfectamente bien. Las cosas irán de mal en peor. Inclusive hay temor porque las sequías actuales pueden acabar con la poca comida que hay, lo cual traería una crisis mundial sin precedentes. Si hoy día vemos una pequeña crisis en Venezuela que solo toca a Venezuela, ¿cómo sería que el mundo entero entrara en crisis por la hambruna? Esto es una señal que indica que Jesús apuntó correctamente, mis hermanos. El mensaje que Cristo dio a la iglesia es un mensaje certero. ¿Estamos prestando atención? Como si fuera poco, ahora Cristo añade que la naturaleza convulsionará en los últimos días, y lo estamos viviendo. Estamos mirando cómo el calentamiento global acaba con lo poco que queda en el mundo, trayendo terremotos, inundaciones, desastres naturales de todo tipo, huracanes, cambios climáticos. Es una cosa increíble, mi hermano. Cualquier película de ficción quedaría pequeña delante de los desastres que estamos mirando en el mundo. Pero Cristo lo presentó en su cuadro. No sé si has notado cómo todas las características se están cumpliendo. Y te pregunto, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Has notado, por ejemplo, que luego de la parte espiritual vinieron las guerras? Luego de las guerras vino entonces los problemas políticos, sociales, el terrorismo disparado. Ahora Cristo habla de hambrunas, Cristo habla de enfermedades y para completar ahora el cuadro presenta desastres naturales, desastres por doquier. De hecho, los científicos dicen que en estos últimos días estamos prácticamente al borde de un gran terremoto que tiene que ver con la falla, por ejemplo, de San Andrés, entre algunas de las fallas. Pero en cada lugar se cumplen las características que presenta Mateo 24. Quizá donde tú vives hay hambruna, o quizá donde tú vives las enfermedades están disparadas, o quizá simplemente la tierra se mueve y hay terremotos por doquier, pero sin duda las señales poco a poco han ido aumentando y las cosas prometen ponerse peor. De hecho, Elena de White, escribiendo sobre terremotos y la situación del mundo, dijo: ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. Es increíble, tal cual ella lo profetizó, así está ocurriendo. De repente estás en un lugar tranquilo, las cámaras están grabando, todo está bien, estás en la oficina y comienza a temblar. La tierra parece que va a estallar y tú tienes temor. A mí me pasó una vez estando en el 8º piso de un edificio que comenzó a temblar el edificio y yo estaba en el 8º piso. ¿Qué podía hacer para salvarme? Lo único que podía era orar. Pero ese es el mundo que nos está rodeando, mi hermano. Un mundo lleno de terremotos, de temblores, de sismos. Y promete también esto ponerse mucho peor. Ahora, ¿y qué decir en cuanto a inundaciones o incendios? Elena de White también apuntó a estas señales como señales claras del fin. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. ¿Te suena esa última parte? El Espíritu de Dios no contenderá más con el hombre. En todo lo que está ocurriendo en el mundo, en las inundaciones, en los desastres naturales, en los deslaves de los ríos, en todo lo que estamos mirando, mis hermanos, Dios está advirtiendo al mundo que su Espíritu no estará todo el tiempo haciendo la obra de intercesión, de consolar, de llamar al mundo a arrepentirse. Y pregunto, tú como miembro de nuestra iglesia, tú como seguidor de Cristo, ¿tomas en serio estas señales o piensas que esto es algo normal? Porque vuelvo al punto, el enemigo nos ha llevado a creer que esto es normal, que esto tiene que ver con política,
que esto tiene que ver con un gobierno, que esto tiene que ver con un momento específico de la historia. No, mis hermanos, no te confundas. Esto no es nada normal. Todo esto son señales que se están cumpliendo, que tú debes estar mirando y que tú debes tomar en cuenta para poder lograr entonces tu salvación. Luego de que Jesús pintara su cuadro en Mateo 24 y presentara señales espirituales, donde la parte espiritual se dispararía, donde las guerras aparecerían, donde el hambre sacudiría al mundo, donde los desastres naturales vendrían a terminar de acabar con lo poco que queda, donde el terrorismo causaría temor y terror, Cristo terminó añadiendo en Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Y entonces yo te quiero hacer la pregunta: si todas estas señales no nos dicen que estamos llegando al final, si todo esto es principio de dolores, si cuando Cristo presenta este cuadro dice, pero aún no es el fin, entonces, ¿qué señales nos dirigen a entender que realmente estamos viviendo en el fin del tiempo? Una noticia de última hora. Muy buenas noches. Hoy es un día histórico en los Estados Unidos. La bandera del orgullo gay ondea en lo más alto. La Corte Suprema de Justicia determinó que a partir de hoy los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales y no pueden ser prohibidos por ninguno de los 50 estados. La dimensión moral que posee Mateo 24 es otra señal contundente del tiempo del fin, pero esta señal es muy diferente a las otras. En las otras nosotros vimos que cuando Cristo habló de problemas espirituales, de problemas políticos sociales, Cristo dijo, pero aún no es el fin. Pero cuando Cristo ahora habla de la parte moral, hace un cambio drástico en su sermón. Notemos lo que dice Mateo capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Notas el cambio? Ya no dice, pero falta un poco, son señales, la mujer está en proceso de parto, son dolores. No, ahora Cristo dice, así será el día en que venga el Hijo del Hombre. Y yo pregunto, ¿y qué ocurrió en los días de Noé para que cambiara tan drásticamente Cristo su sermón? ¿Por qué la parte moral atrae un cambio profundo en las profecías? Dice Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y noten ahora el énfasis nuevamente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo hizo un cambio en su sermón. ¿Qué ocurrió en la parte moral en los días del diluvio? ¿Por qué Cristo colocó como ejemplo a Noé? ¿Saben? En Génesis capítulo 6, verso 5, la Biblia nos explica un poco cuál era el cuadro moral que vivía el mundo antidiluviano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Había una continuidad en su comportamiento perdido. Estaban haciendo todo el tiempo lo malo. Era su único pensamiento. No hacían otra cosa sino pensar solamente el mal. Pero ¿qué tan malo era? Necesitamos saberlo, porque esta es una señal que si hoy día se está cumpliendo, hermanos, estamos y estaremos a las vísperas de la venida de Jesús. Miren lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 9. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué ocurrió cuando Noé despertó de su embriaguez? ¿Cuál fue el pecado de Cam? De los hijos de Noé, Cam sacó el corazón de Satanás. Cam traía la semillita desde los días del diluvio. Algo ocurrió entre él y su padre que trajo y atrajo la maldición, no sobre él. Yo quiero que noten el énfasis. No fue sobre Cam la maldición, sino sobre Canaán, su descendiente, el nieto que tendría Noé. Ahora, Elena de White amplía la información y nos hace un poquito más claro el cuadro. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé, maldito sea Canaán,
siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis capítulo 9, verso 25. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. No sabemos exactamente cuál fue el pecado de Cam, pero fue algo monstruoso, algo que heredó Canaán, su hijo, y que posteriormente, por este comportamiento, estos rasgos heredados, el hombre poco a poco y la descendencia de Canaán fueron trayendo los juicios divinos. Nota las características que aparecen. Ahora yo pregunto, ¿qué tan malo era Canaán? ¿Cuál fue el pecado monstruoso que cometió? ¿Qué tan mal y qué tan perversa era la gente antes del diluvio? Inmediatamente, al notar que la hermana White habla de su descendencia, debemos ir a la genealogía de este joven Canaán. Y miren lo que dice Génesis capítulo 10. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón a dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim y hasta Laza. Qué terrible fue la descendencia de Canaán. Todas estas tribus fueron acérrimos enemigos de Israel, gente perversa, gente que no respetaba lo ajeno, gente asesina, inmoral, tanto que las familias dice que se extendieron hasta Sodoma y Gomorra, una inmoralidad creciente. Es lógico que Dios haya enviado juicios en los días de Noé para destruir al hombre. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que no solamente Mateo 24 presenta el cuadro de Noé diciendo así será cuando el Hijo del Hombre se manifiesta, haciendo un cambio profundo en el sermón, cosa que estamos hoy día viviendo nosotros, atrayendo los juicios divinos, haciendo lo malo delante de Dios, el hombre no respetando al hombre, los hijos no respetando a los padres. Pero también la Escritura presenta que Lucas hizo un cuadro en cuanto a lo que Cristo narró en Mateo 24. Y Lucas añade más información, dice Lucas 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Y noten cómo nuevamente está el énfasis. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los días de Lot también fueron días muy difíciles, llenos de mucha maldad. Y hay una conexión que no quiero dejar y pasar desapercibida. Es la conexión de la comida y de la bebida con la vida inmoral. Noten que en Ezequiel 16:49 la Biblia añade sobre esto: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, orgullosa, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí está el pecado de Sodoma y Gomorra. Había abundante pan, había abundante bebida, llevaban una vida ociosa, no hacían nada. Esto inmediatamente conecta la inmoralidad que hoy día vive el mundo. No es coincidencia que Elena de White advirtiera: la glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y a mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. Claramente hay una conexión entre lo que tú comes, entre la vida que llevas, entre lo que bebes. Satanás lo sabe. Satanás está de esta manera embotando la mente del hombre y empujándola a la parte inmoral, a la vida depravada. Ella añade: en el mundo, comer, beber y vestirse se convierten en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio, y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Yo pregunto, ¿y cuál fue el resultado de esa vida depravada? ¿Cuál fue el resultado de la abundancia de pan, de la vida ociosa? Saben que la Escritura presenta
el cuadro completo de lo que ocurrió en los días de Lot. Abraham estaba en su carpa. 3 ángeles llegan. Abraham les brinda alimento y ellos presentan su misión. Uno de ellos es Dios y le dice: mira, Abraham, he venido a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham trata de intervenir por su sobrino. Posteriormente los ángeles se van camino a Sodoma y Gomorra. Y dice la escritura que cayendo la tarde entran a la ciudad y Lot, como un hombre bueno, los lleva a la profundidad de su hogar y les brinda alimento y les brinda protección. Pero antes de que durmieran, repentinamente ocurre lo que presenta Génesis 19, verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Llama la atención. Repentinamente van a dormir y Lot escucha que suena la puerta. Cuando se asoma, hay un énfasis especial. Están todos los varones fuera de su casa, desde el más joven hasta el más viejo. Alguien me preguntaba en el programa de radio: ¿y dónde estaban las mujeres? Estoy seguro que no estaban haciendo nada bueno, mis hermanos. Pero los hombres están afuera y le dicen a Lot: Lot, por favor, hemos visto 2 hombres que entraron a tu casa. Sácalos para que los conozcamos. Usted dirá: hermano, ¿pero qué tiene de malo conocer a 2 personas? El detalle es que la Biblia, cuando habla de conocer, como lo hace Génesis 4.1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ese es el conocer de la Biblia. Si tú retrocedes la historia, suena la puerta, están todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, y cuando Lot les pregunta qué quieren, ellos dicen: queremos tener sexo con los 2 hombres que entraron a tu casa. Hoy día el mundo está viviendo esa misma situación, mis hermanos. Hoy día, nuevamente, la inmoralidad creciente, el desastre que estamos viendo es increíble. Cómo el mundo está abrazando esta vida inmoral, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres que no se sabe ni siquiera con quién están, hasta con animales. Inclusive cuando tú miras los mapas y miras la comparación bíblica, la abundancia de comida, la abundancia de pan, no es una sorpresa que, por ejemplo, Holanda fuera el primer país que aprobara el matrimonio gay y que luego muchos otros países donde hay abundancia de pan, coincidencialmente, siguieran ese camino, entre ellos, por ejemplo, los Estados Unidos de América, donde hoy día los políticos aprueban el matrimonio gay, apoyan lo que está ocurriendo. Para ellos esto es algo vital, el respeto, que el hombre y el hombre se casen, no hay mayor problema, pueden vivir una vida aparentemente normal, donde pueden inclusive tomar niños, donde pueden inclusive adoptarlos y brindarles un amor o un hogar donde está papá y mamá, y donde no está el plan original divino. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Queridos hermanos, sin duda, el mundo está convulsionado a nivel moral. La Biblia señala que esta es una señal contundente del pronto regreso de Jesús. Elena de White añade en sus escritos: la sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento del pensamiento del hombre será de continuo el mal. Mis queridos hermanos, esto es algo continuo, progresivo. Es solo pensar el mal. Hoy día el internet, las películas, Hollywood, todo es sensualidad. Todo tiene que ver con el sexo, todo tiene que ver con la homosexualidad, todo tiene que ver con el lesbianismo, todo tiene que ver con lo malo. Pareciera que el hombre solo vive para pensar y hacer lo malo. Y yo pregunto, ¿acaso no estamos atrayendo los juicios divinos como en antaño los atrajo la generación de Noé, como en antaño los atrajo la generación de Canaán? ¿No estamos viviendo en los últimos días de esta tierra? ¿No es esto una señal contundente? Te pregunto, ¿cuánto falta para la venida de Cristo? ¿Acaso estas señales morales no son un cambio en el sermón de Jesús? ¿No son una clara evidencia que el pueblo de Dios, la gente que quiera vivir una vida santa, en poco tiempo no podrá hacerlo más en la tierra? Como no lo pudo hacer Lot, que quiso vivir una vida santa, perturbado por el mundo. Hermanos, si Dios no obra, si Dios no hace algo, pronto hasta la misma semilla del pueblo de Dios
podría caer en peligro. Así que Jesús, al terminar su sermón, añadió en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Queridos hermanos, no es coincidencia que las señales espirituales están aumentando, que el engaño, el espiritismo está desbocado por todos lados. No es coincidencia que el terrorismo esté acabando con el mundo, que como consecuencia venga el hambre, que el mundo se esté autodestruyendo, el calentamiento global. Y para completar todos los males, no es coincidencia que hayamos entrado en una recta final en cuanto a la inmoralidad, donde los países del mundo se unen en contra de Dios, aprobando leyes que van contra lo que la palabra de Dios aplica. Hermanos, no es ninguna coincidencia. Todo indica que Cristo está pronto en venir. No te acostumbres a vivir este mundo pervertido. Este es un mundo decadente. No debemos como cristianos aceptar este mundo. Debemos clamar por salir de él, pero más que salir de él, debemos predicar el Evangelio de Cristo. Una de las señales que el Señor ha reservado para el fin es la evangelización del mundo. El mundo debe ser predicado y la iglesia duerme. La iglesia se está acostumbrando a vivir como está. Satanás con un cuentagotas nos ha ido anestesiando nuestra parte moral. Pero déjame decirte que también las profecías apuntan a que habrá un despertar religioso como nunca lo hubo. Pronto presentaremos un tema que ampliará toda esta información. Que Dios te bendiga. Prepárate. El reino de Dios se acerca. Todo lo indica y Cristo quiere que tú, que me estás viendo, seas parte de su pueblo. Que Dios te bendiga y que Dios sea tu paz.